Hola, hola, ¿me escuchan? Denme un segundo. ¿Se escucha, no? Sí. Sí, Genial, ya. Veo ahí a Camilo, a Domingo, a Catalina. Ahí están, me parece que, bueno, ahí hay varias personas. ¿Cómo creen ustedes? Es primera vez que hago con tanta gente este método, así que vayan diciéndome ustedes si tienen alguna sugerencia ya aprobada que resulte como más exitosa para efectos de irnos comunicando. Por ejemplo, yo supongo eh, em, que, que para ustedes resulta más fácil, a ver, no sé si ir chateando o ir derechamente conversando. Para ustedes me refiero, para las intervenciones de ustedes. Yo por supuesto que voy a ir hablando, pero ustedes, qué es lo que prefieren? profesor, ¿Sí? hay una opción que sale en más, donde se puede como levantar la mano. Sale como que uno está Ah, mandando un emoticón. genial. Esa sea la forma para poder nosotros abrir los micrófonos y después hablar con, o sea, hacer las preguntas y todo eso. Perfecto, eso está en más, eso quiere decir, estoy mirando acá dónde exactamente, ¿ya? Quizás pueda funcionar cuando usted active la cámara, porque a mí tampoco me sale, pero en la otra sí me ha salido siempre cuando el profesor está hablando como en cámara. Ah, ya, a ver, espérenme un segundo, un poquito de paciencia. Sí. ¿Me ven ahí? Todavía no. no. Ya. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya, genial. Ahí sí, profe. Ahora sí. Oye, ahora como que todos contestaron. Sí, ahí funciona. En reacciones se puede como levantar la mano. A ver que alguien levante la mano. Lo voy a hacer. Ah, perfecto. Ya, pero es un aplauso. Eh, Sí, está ese también. Genial. Ya, ¿todos se manejan más o menos? ¿Tienen alguna duda? Ahí José Tomás está preguntando cómo levanta la mano. ¿Es así o no? Sí. Sí, José Tomás, es en reacciones. En reacciones te salen, bueno, son opciones limitadas. Hay un aplauso y un dedito para arriba. Dedo pulgar me refiero. ¿Ah? ¿Se escucha? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, Ya. se escucha bien. Entonces, bueno, nos van diciendo ahí si es que hay al... Sí, estoy grabando la clase, sí, tranquilas y tranquilos que estoy grabando la clase, ya estoy al tanto porque algunos y algunas de ustedes me escribieron eh, para... haciéndome ver algunas dificultades naturales que tienen para presenciar la clase en vivo, así que practiqué la manera
¿cómo se llama?, de grabar y de subirlo, y me resultó exitoso. Ahora yo veo que se está grabando también esta clase, así que pierdan cuidado con eso, va a estar disponible para ustedes, para que puedan mirarla también, escucharla con posterioridad, ¿ya? Epigenia, ¿quedó claro eso? ¿Sí? Veo un gato tapado con una frazada. Eso, supongo que es un sí. Bueno, a ver, les cuento. He estado viendo el programa para efectos de hacer algunas adaptaciones al curso, y algo de eso les comenté a ustedes en el correo electrónico que les envié hace unos días, ¿ya? Yo creo que la adaptación principal va a ser que, ya que contamos con este método virtual de comunicación, las clases del curso las vamos a asumir desde ya, y vamos a dejar para lo que denominamos cápsulas educativas, ¿cierto? Aquellas materias que quedaron pendientes, que son importantes por lo demás, pero que quedaron pendientes por razones que ustedes ya conocen, del semestre anterior, o sea, del ramo de introducción al derecho procesal, ¿ya? Eso yo creo que es lo más importante en cuanto a modificación del programa, porque de esa manera podemos partir desde ya, como les digo, desde el día de hoy, con actos procesales, de suerte tal que todo lo relativo a partes, tribunales, jurisdicción contenciosa, no contenciosa y facultades conexas de los tribunales de justicia, y competencia, lo voy a ir subiendo paulatinamente al sistema. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ya, bacán. Denme un segundo, estoy mirando acá entonces el programa. No sé si han tenido ocasión de leer, por ejemplo, lo relativo a las partes. Ya, bueno, para quienes estuvieron en el ramo de introducción el semestre recién pasado, ¿no? Recordarán que nosotros llegamos hasta acción y reacción. Ese fue el momento en que tuvimos que dar por concluido el curso y hacer las evaluaciones correspondientes. De manera que, en estricto rigor, aunque en el programa de este curso a ustedes aparece acción, reacción y partes como pendientes, bueno, lo que está pendiente de esa unidad es solo lo relativo a esta última, ¿no? Partes. Una materia muy importante porque aborda quiénes son las partes directas del proceso, esto es demandante y demandado, pero también quiénes son los otros tipos de intervinientes, ¿no? Por ejemplo, los terceros, o aquellos intervinientes que no tienen un interés directo o ni siquiera indirecto en un proceso judicial concreto, ¿no? Esa materia es la que pretendo dejar subida ya esta semana. Me consultó alguien de ustedes acerca del material que actualmente se encuentra en Canvas. Entonces, para esto creo que es importante también que veamos cómo vamos a hacer uso de estas distintas plataformas, ¿ya? Yo les decía en los correos electrónicos que Canvas es una plataforma que está poblando actualmente la facultad, ¿ya? Todavía no la tiene lista. De hecho, hasta ahora, al menos, la visualización que tengo yo de esta plataforma, me aparecen 2 cursos de instituciones comunes a todo procedimiento. Son idénticos, ¿no? En ambos cursos, en ambas ventanas, tengo a los mismos y a las mismas alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía tiene la facultad que modificar. Además, no me aparecen todavía algunos alumnos del curso
De manera que hasta ahora Canvas yo la tengo, digámoslo así, lo tengo stand-by, lo tengo ahí pendiente. Estoy esperando que la facultad ya haga todos los arreglos que, de acuerdo a las solicitudes o a los reportes que les formulé y que les he venido formulando a ellos desde hace ya algunos días, ¿no? Entiendo que es muy provechosa, etcétera, pero me pregunta Felipe Gómez cuántas horas tendremos de clase. No lo sé todavía, Felipe, pero yo no, pero esto por ser la primera vez y para no cansarlos, no aburrirlos y porque supongo que también puede ser un poco agotador no solo para ustedes, sino que para quienes viven con ustedes en sus casas, hacer esto, voy a tratar de que no dure 2 horas, ¿ya? Eso, ¿están claros con eso? Sí, ¿Sí? Catalina dice también que sí, Evienia también. Profesor, Dime. los textos que eran de la materia del semestre pasado, de las partes y de los tribunales y todo eso, ¿los vamos a saltar o los leemos igual, pero en otro momento? Ya, O- ya, es importante esa pregunta. Hay que leerlos igual. Y yo voy a agregar textos también a eso, ¿ya? Es importante eso porque esas lecturas, fíjense ustedes, que son precondición de las materias que vamos a empezar a ver ahora nosotros, ¿ya? Por ejemplo, ya van a ver ustedes en unos minutos que la materia de actos procesales, ¿no? Solo se entiende a partir de una correcta comprensión de la materia correspondiente a las partes, ¿no? De manera que sí, sería bueno que ya la estuvieran mirando, esa materia, que ya la estuvieran viendo, ¿ya? Gracias. Ya, y también sobre eso, eh, de las 4 materias, de las cuatro subunidades del curso del semestre anterior, 2 de ellas vamos a abordar a través de estas cápsulas. Las otras son solo de lectura personal, ¿ya? Les insisto en lo que les dije en la primera clase, la primera y única clase en que alcanzamos a vernos nosotros en la facultad, que es que eh, aquellas materias, a ver, tribunales y jurisdicción no contenciosa, ¿no? ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ya. Esas materias es también importante que las lean, ¿ya? La de tribunales y la de jurisdicción no contenciosa, ¿ya? Sin embargo, la materia que sí voy a subir a través de cápsulas es competencias y partes, ¿ya? Las otras 2, como les digo, van a quedar, me dicen que Domingo tiene que apagar el micrófono. Domingo, por favor, el micrófono. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Estábamos hablando de las plataformas. Entonces, Canvas, como les digo, voy a quedar ahí a la espera de lo que me señalen en la facultad, ¿ya? Lo que sí vamos a usar ya por ahora como repositorio del curso es Google Classroom, ¿ya? Sobre Canvas, me preguntaron ayer que por qué las lecturas que teníamos, que estaban subidas en el curso en Canvas, no dicen relación con, o no dicen relación en su totalidad con aquellas que aparecen en el programa. Eso es un error también del sistema, ¿ya? Y obedece a que hasta ahora, lo que a ustedes les aparece ahí, son las lecturas. Que buena parte de esas lecturas también les van a ser a ustedes de utilidad, ¿ya? profe, no se escuchó nada de lo que dijo. ¿No se escuchó? No. Ya, ¿hasta dónde Porque quedaron? hay alguien que tiene el audio prendido ¿Hay y alguien no que deja escuchar. tiene que ser Domingo?
¿Me escuchan ahí? Sí, Ya, voy a reiterar esa idea, tranquilo. Estamos esperando a que Domingo apague el audio. Domingo, ¿nos avisas, por favor? ahí lo desconecto. Ahí lo desconectó, ya. Les decía yo que me hicieron ver ayer que en Canvas hay lecturas, ¿ya?, en la plataforma del curso. Sin embargo, lo que yo les quería decir es que esas lecturas no son en su totalidad las de nuestro curso. Esas son las... ya, a ver, me dicen que me piden acá que yo silencie los micrófonos de ustedes. Yo tengo todos los micrófonos de ustedes silenciados, ¿ya? Ya, sigo. Eh, Entonces, esas lecturas no coinciden porque son las lecturas del curso del profesor Raúl San Martín, ¿ya? Son las lecturas del curso del profesor Raúl San Martín. Por eso no coinciden con las lecturas del programa en su totalidad. Les decía yo que varias de ellas, ¿no?, las vamos a ocupar, ¿no? Siguen, diría yo, son las lecturas esenciales de nuestro curso, pero también vamos a ocupar otras, o algunas de ellas derechamente no las vamos a ocupar, ¿ya? De manera que no se preocupen, no se confundan, básense hasta ahora en las lecturas que yo le envié a todos ustedes a través de correo electrónico. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? De todas maneras, las lecturas que yo les envié por correo electrónico también las voy a ir subiendo a la plataforma de Google Classroom. ¿Estamos? Sí. Profe, sí, estamos. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario hasta ahora. Sobre el curso, sobre la manera en que vamos a proseguir. Profe, Sí, dime, Francisco. de la materia que ya está la que mandó al correo electrónico, esa ya es toda la apunte del semestre, ¿cierto? No hay más, además de partes. Sí, a ver, sí van a haber más, ¿no? Sí van a haber más. No mucho más, pero este semestre lo que pretendo implementar es primero ir subiendo. Lo que pasa es que, a ver, les cuento, en el programa tipo que me enviaron, ¿ya? En el programa tipo al que tuve acceso, a mí me parece que las lecturas son, aunque son importantes, ¿no? Creo yo que todavía se puede hacer más respecto de eso, sobre todo si ustedes quisieran profundizar, ¿ya? De esta manera, yo lo que estoy haciendo es dividir las lecturas de cada sesión en lecturas esenciales, que sería lo que uno a menudo llama lecturas obligatorias o necesarias, lecturas sugeridas y lecturas de profundización, ¿ya? Así que sí, se van a encontrar a lo largo del semestre con otras lecturas. Por ejemplo, hay algunos de los, o sea, varios de los fallos que yo les envié, que ocupa el departamento, hasta ahora el Departamento de Derecho Procesal, son fallos que ya tienen algunos años, ¿no? A mí me gustaría, en la medida de lo posible, actualizar eso, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya. ¿Qué más? Sobre las pruebas y controles, ¿cómo lo va a hacer? Ya, sobre las pruebas y los controles, bueno, a ver, desde ya la facultad en eso a nosotros hasta ahora, y supongo yo que por lo temprano del semestre todavía no nos ha dado alguna instrucción o recomendación en particular. Lo que yo pretendo hacer, sí, ahora que tenemos este medio de interacción virtual, a mí me gustaría ver la posibilidad de hacer algún control en línea, ¿no? Eh, y aquellos que no sean propiamente controles, ¿no? Sí poder interactuar directamente con ustedes a través de las herramientas que el sistema virtual nos ofrece, ¿no? Eh, Hacer algunas preguntas que ustedes pudieran responder, hacer algunos trabajos derechamente, ¿no? Cuestiones de ese tipo. ¿Qué tienen ustedes que decir sobre eso?
¿Sí? ¿Tienen algo que decir? Veo que en la pantalla principal, no sé si es Denise o José. Es José Tomás. Ya. Ya. Eso, eso. ¿Estamos claros? Ya, les voy a poner un ejemplo de en qué medida ustedes pueden ir teniendo algunas otras lecturas en consideración más allá de los pocos materiales que tienen que les envié originalmente, ¿no? Por ejemplo, para la materia de actos procesales, que es la que nos corresponde ver hoy día, ¿no? Yo la dividí en tres, ¿ya? Una, o sea, lo que sería la lectura esencial es Couture, se lo voy a mostrar ahora, ¿ya? La esencial sería Couture, ¿no? Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, eso ustedes ya lo tienen, de la página 165 a 175, ¿ya? Como lectura complementaria, y esto se los voy a mostrar ahora mismo, déjenme compartirles acá la pantalla. Denme un segundo, estoy tratando de pillar la pizarra. Sorry si estoy siendo una lata, pero necesito... Pueden ver, por ejemplo, esto. No. Denme un segundo ya. ¿Alguien sabe cómo puedo poner la pantalla blanca de fondo? Profe, ¿Sí? usted puede poner compartir pantalla y nosotros vemos lo que usted está haciendo. Cuando usted abre la pantalla completa del Zoom, abajo dice compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Secos. Ya, esto es más o menos lo que yo les estaba diciendo, ¿ya? ¿Alcanzan a ver lo que escribí? Sí, Ya. Sí. Acá. Entonces, esta es la manera en que estaríamos incorporando lecturas, ¿cierto? La lectura esencial para el día de hoy sería Eduardo Couture, ¿no? Fundamentos del Derecho Procesal Civil, ya ustedes ya se los envié. Lecturas complementarias serían Jeremy Bentham, ¿no? De la publicidad, y el texto del material complementario de la profesora Macarena Vargas, ¿ya? Para efectos de esta materia, la separata del profesor Cristian Maturana de la Universidad de Chile es también algo que les podría ser a ustedes de mucha ayuda. La separata del profesor Maturana, ustedes quizás ya lo saben, han recorrido por años el país entero, ¿ya? De manera que no solo les recomiendo estas páginas para la materia de actos procesales, sino que además se las subí a Google Classroom. ¿Pudieron ustedes verla? ¿La pudieron ver subida? Está en una carpeta Google Drive que al parecer se habilitó. ¿Te dice que toda la materia, las lecturas complementarias están en una carpeta en Classroom? No, está la separata del profesor Maturana, la separata titulada Disposiciones Comunes de Perfecto. Procedimiento, está en Google Classroom. Google Classroom ofrece deja a nuestra disposición una carpeta para ir incorporando el material docente. En esa carpeta, entonces, está la separata del profesor Maturana. ¿Tuvieron oportunidad de verlo? Ya, ahí me indican que sí, varios me indican que sí, ¿ya?
Ya. Entonces, déjenme mirar el chat acá a ver si siguen con alguna duda. Rocío, dime, confírmame si pudiste mirarlo. Es una separata bien extensa, pero tiene la particularidad que aborda las materias de este curso, ¿no? Diría yo que casi en su totalidad, ¿ya? Ustedes tienen que saber que las separatas del profesor Maturana, como les decía antes, son muy famosas, pero al mismo tiempo también generan, diría yo, alguna resistencia, sobre todo en alumnos o en algunos docentes que quieren, que han intentado separarse un poco de este método de enseñanza, sin perjuicio de eso, ¿no? Creo que son es de mucha utilidad consultarlas de vez en cuando, ¿no? Rocío, confírmame si pudiste encontrarlo. Profe, hola, no, o sea, me meto al Classroom, pero no me aparece nada. Ya. Entonces no sé dónde tengo que... Sí, Jenny, sí, o sea, me meto al link y me manda al Classroom, ¿Ya? pero en Classroom no me aparece como el link donde tengo que ir al Drive. Entonces no sé. Ah, te No cacho. sé dónde lo tengo que ver. ¿Alguien que pudiera Yo orientar? tampoco tengo acceso al Drive. Ya, a ver. ¿Alguien que sí lo haya visto puede como dar los pasos a seguir para verlo? Profe, ¿Sí? yo puedo entrar a la carpeta, se entra por, cuando uno entra al Classroom, ¿Ya? hay una parte donde dice trabajo de clase, y ahí dice como carpeta Drive de la clase de arriba. Ahí está. Pero, profe, yo entré y no me sale nada. Quizás lo tiene visto la vista solo para usted, no para todos. Ah, Puede ser. ¿y no te sale tampoco las lecturas? Me dice como que no hay archivo. Ya, voy a revisar eso entonces. ¿Ya? Pero por lo menos ya sabemos cuál es la forma que tienen ustedes de llegar a la carpeta. Ya. ¿Seguimos? Ya, perfecto. Voy a tratar de solucionar eso, ¿ya? Vamos entonces, y ustedes me detienen cuando tengan algún comentario o duda a la materia del día de hoy, ¿ya? Entonces, hoy día nos corresponde, ¿qué es lo que nos corresponde ver? ¿Alguien puede decirlo verbalmente? Actos procesales. Los actos procesales, ¿ya? Los actos procesales. ¿Quién puede decirme qué son los actos procesales? Serían los actos jurídicos concernientes en el proceso, ¿no? Perfecto, los actos jurídicos concernientes al proceso, ¿ya? ¿Por qué José Tomás dice los actos jurídicos concernientes al proceso? Aquí en esto ya hay una referencia a conceptos que nosotros ya manejamos, particularmente de otras ramas del derecho, ¿cierto? ¿Quién puede decir, quién puede responder esto? El Código Procesal Civil no se pronuncia de los actos procesales, pero suplementariamente podríamos decir por el Código Civil, que sería un tipo de acto jurídico, entonces como que recibe la regulación complementaria del Código, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y por qué nuestro compañero hace referencia a el acto jurídico? ¿Qué es el acto jurídico? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vinculación existe? Se supone que los actos jurídicos son
como una especie en general y los actos procesales son un tipo de acto jurídico. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué dices tú que esto, a ver, explícanos esa relación de género a especie? Los actos jurídicos son todos los que son realizados como durante el juicio, me imagino, y que pueden ser realizados por distintas personas. En cambio los actos procesales están directamente involucrados con el proceso en sí, o sea, como con el fin que tiene el proceso. Perfecto. ¿Alguien puede ponerme un ejemplo de un acto jurídico cualquiera? Me dicen acá, por ejemplo, Gabriela me dice la contestación de una demanda, Felipe me dice desistirse de una notificación, un contrato, ¿ya? Fíjense ustedes que Rafael parece dar en el punto, en realidad todos ustedes aciertan, pero la particularidad, la coincidencia que tienen lo que propone Gabriela, lo que propone Felipe, lo que propone... y no recuerdo quién más, es que están hablando de actos jurídicos procesales. Rafael habla de contratos. A ver, Rafael, ¿por qué mencionaste el contrato? Ya, Rafael, ¿puedes hablar también? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Porque el acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a crear derechos y obligaciones, y el contrato efectivamente crea derechos y obligaciones. Perfecto, entonces nosotros podríamos decir que el contrato es un tipo de acto jurídico, ¿cierto? Miguel Sí. dice que no. A ver, ¿por qué no, Miguel? Te escuchamos. ¿Miguel? Ah, ya. Entonces, bueno, acá lo importante, yo creo que todos ustedes apuntan un poco a lo mismo, ¿no? La materia que vamos a ver se vincula con lo que nosotros conocemos como la teoría general de los actos jurídicos, ¿ya? Como bien nos decía José Tomás en un principio, el acto procesal podría definirse, conceptualizarse como aquellos actos jurídicos del proceso, en términos sencillos, ¿no? Enrique Vescovi, un profesor colombiano, así es como lo caracteriza, ¿no? Son los actos jurídicos, pero del proceso. Como nuestra compañera hace un rato nos decía, es una especie de acto jurídico, ¿no? Es una especie del género de acto jurídico, ¿no? Pero que tiene repercusión en el proceso judicial, que es la materia a la que estamos nosotros abocados, ¿no? Ocurre que la doctrina procesalista desde años ha intentado, digámoslo así, construir, ¿no? Aunque en realidad con cuestionable éxito, ¿no? Una teoría general de los actos procesales, ¿ya? Valiéndose para eso, tratando de seguir, ¿no? A la luz de la doctrina civilista, ¿no? Por eso les decía a ustedes, bueno, aquí van a ver conceptos que
ustedes muy probablemente ya conocen, ya manejan, ¿no? Mejor incluso que yo, ¿cierto? El acto jurídico, ¿no? El acto jurídico, la teoría general del acto jurídico. No sé cuál es el texto que ustedes mismos hoy día están consultando para materias como esa, pero al menos los años que yo estudiaba, ¿no? El texto base, y se los voy a mostrar ahora, es este, ¿no? ¿Se ve? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Teoría general del acto jurídico del profesor Víctor Vial del Río, ¿ya? Por supuesto que se trata de un texto que ya tiene que ya está más actualizado. El profesor Hernán Corral también lo aborda en su texto sobre elecciones de derecho civil, etc. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque manejando bien la idea de acto jurídico desde el punto de vista del derecho privado, ¿no? Va a ser mucho más fácil entenderlo, ¿no? Y aquí es donde encontramos una conexión entre disciplinas, ¿no? Va a ser mucho más fácil entender la teoría de los actos procesales, ¿ya? Solo por si de las lecturas a ustedes les surgió alguna duda, ustedes pueden darse cuenta que la denominación que se da en esta materia varía, presenta algunas variaciones, ¿ya? En realidad no muy importante, pero solo para no conducirlos a error, ¿ya? Algunos profesores hablan de actos procesales. Por ejemplo, les voy a mostrar la obra posiblemente más célebre en nuestro derecho sobre los actos procesales, ¿no? Que es la de Juan Colombo Campbell, ¿ya? Esta. Es un libro de 2 tomos del año, si mal no recuerdo, 1997, ¿ya? Este libro hace una verdadera teoría, ¿no? De los actos procesales. Él habla en general de acto procesal, aunque a lo largo de su libro pasa a hablar ya directamente de acto jurídico procesal, ¿ya? El profesor Maturana, en cambio, en las separatas que les mandé sin éxito, que les voy a reenviar por lo mismo, ¿no? Habla o prefiere hablar de actos jurídicos procesales, ¿ya? Couture, como ustedes tuvieron oportunidad de leer, habla más bien de actos procesales, ¿ya? ¿Va quedando claro? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Tengo suficientes síes. Entonces, ¿por qué es importante esta vinculación? ¿Ya? Porque ustedes tienen que recordar que según la teoría la teoría general de los actos jurídicos, ¿no? Un hecho, ya sea de la naturaleza, a ver, pónganme un ejemplo de un hecho de la naturaleza, pónganme un ejemplo de un hecho de la naturaleza, y un ejemplo de un hecho del humano. La muerte, me dicen todos, miren, la muerte, la muerte, la muerte. ¿Qué más? El matrimonio, no sé si el matrimonio es un hecho de la naturaleza. Ah, posiblemente, ya, el matrimonio humano, muy bien, ya. ¿Qué otro? Vender drogas también es un hecho humano, ¿no? Y puede, de hecho, tener repercusiones para el derecho. Salir desde ayer entre 10 de la noche y 5 de la mañana, ¿cierto? Salir a caminar, salir a correr, hoy día también puede tener repercusiones jurídicas, ¿ya? A ver, ¿qué otro hecho de la naturaleza? Un terremoto, perfecto. La caída de un árbol, muy bien. Entonces, ¿no? Como les decía, según la teoría de los actos jurídicos, un hecho, ya sea de la naturaleza, como decían ustedes, un terremoto, ¿no? Un derrumbe eventualmente, ¿no? La lluvia, una tempestad, un maremoto, etc., ¿no? O un hecho humano también, como caminar, ¿ah? Tiene o puede tener un carácter jurídico cuando produce efectos en el derecho, ¿no? ¿A qué me refiero con cuando produce efectos en el derecho? O sea, cuando se crea, cuando tiene la aptitud de crear, de modificar o de extinguir una situación jurídica, ¿no?
La doctrina civilista, por ejemplo, tiende a usar el ejemplo del derrumbe, como les comentaba antes, ¿no? Un derrumbe que termina teniendo algún impacto en los deslindes de un territorio. Bueno, ocurre que cuando esos efectos jurídicos vienen precedidos de la voluntad, ¿no? Como ocurre en el contrato, ¿no? Como ocurre en el matrimonio, ¿ya? Un ejemplo de contrato, como ocurre en el testamento, hablamos nosotros propiamente de un acto jurídico, ¿ya? Un acto jurídico. O sea, estamos hablando de un hecho proveniente no de la naturaleza, sino que de la voluntad humana, ¿no? De generar efectos jurídicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ustedes bien ya intuyen, el mismo análisis puede hacerse respecto del proceso judicial, ¿cierto? Entonces van a haber hechos de la naturaleza, como por ejemplo el transcurso del tiempo, ¿no? Y hechos humanos, como por ejemplo la destrucción de un medio de prueba, ¿no? Y esos hechos pueden tener efectos sobre el proceso. El transcurso del tiempo, por ejemplo, es un hecho típicamente de la naturaleza, ¿cierto? Que va a producir algunos efectos en el proceso, ni más ni menos que en los plazos, la preclusión, la extinción de un plazo, etcétera, etcétera, ¿cierto? La destrucción de la prueba, por ejemplo, de una prueba que es fundamental, que es gravitante en el resultado del proceso, también es un hecho, esta vez humano, que va a producir algún efecto sobre el proceso. Entonces, en definitiva, lo que queremos decir es que cuando un acto jurídico tiene efectos ya en el proceso judicial, ¿no? Piensen en la contestación de la demanda, piensen en la destrucción de una prueba, piensen en la declaración del testigo, en la dictación de una sentencia, en una notificación, en la impugnación de una decisión judicial, etc. Estamos nosotros ante un acto jurídico procesal, ¿ya? Estamos ante un acto jurídico procesal. En consecuencia, la particularidad del acto jurídico procesal es que viene dominado por, al igual como ocurre con los actos jurídicos en general, por la voluntad de crear, modificar o extinguir, ¿no? Efectos o derechos, pero efectos o derechos procesales, ¿ya? Ahí está lo que le da particularidad. ¿Se entiende? Estoy leyendo acá algunas preguntas que me están haciendo, ¿ya? Crecer, cumplir más de 18 años de edad, ¿tiene consecuencias jurídicas? Por supuesto que los tiene, ¿no? Es un hecho de la naturaleza, esencialmente, ¿cierto? La extinción de un plazo sería un hecho natural, por supuesto que es un hecho natural, ¿no? No interviene la voluntad del ser humano en ello, por lo tanto, es un hecho de la naturaleza, ¿ya? No hay voluntad humana de por medio. Estoy a la espera de cualquier duda o comentario que quieran hacerme, ¿ya? Voy a buscarme un vaso y vuelvo al tiro. He vuelto. ¿Están presentes? No escucho a nadie, o es que hay claridad sobre todo. Sí, profe, aquí estamos. ¿Ahí están? Ya. Seguimos entonces. Me vienen ustedes si tienen alguna duda adicional. La materia más importante quizá en materia de actos procesales es la que dice relación con la clasificación de los mismos. ¿Por qué? Porque a través de la clasificación de los actos procesales, nosotros llegamos a los sujetos que pueden llevarlos a cabo, ¿ya? La clasificación más importante de los actos procesales entonces atiende al sujeto que lo va a llevar a cabo, y este puede ser, y aquí les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? ¿De quiénes pueden provenir los actos procesales? Perfecto. Las partes capaces de terceros. De las partes, del tribunal. ¿Y quién más?
y de terceros, nos dice Juan, ¿cierto? Exacto. La verdad es que para hacerse una idea de los actos jurídicos que pueden existir, ustedes fácilmente lo que pueden hacer es observar la variedad de cosas que se puede hacer, que puede hacer cualquier interviniente dentro de un proceso, ¿no? Por ejemplo, veamos los actos procesales del tribunal. Nosotros sabemos ya que un tribunal es el órgano público establecido por la ley, ¿cierto?, para los efectos de ejercer una labor. ¿Qué labor? La labor jurisdiccional. ¿Cómo? A través del debido proceso. Saben también ustedes, porque en el semestre pasado o en el antepasado, ustedes visitaron los tribunales y se dieron cuenta que, además de jueces, hay funcionarios y funcionarias, ¿cierto? La labor del tribunal, ustedes ya lo saben también, apunta esencialmente a resolver a través de una sentencia definitiva, firme, ¿no?, el conflicto que ha sido sometido a su conocimiento, ¿cierto? Todo lo que hace el órgano público llamado tribunal apunta a ello, ¿ya? Por lo tanto, todos los actos procesales de cualquier naturaleza, de naturaleza administrativa, de gestión, contabilidad, etcétera, 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 a lo que apunta, a lo que más bien debiera apuntar, es a la decisión de los conflictos sometidos a su conocimiento. ¿Estamos claros? Me piden... Profe, se quedó pegado en apunta. Ya. Lo voy a repetir, Ya. Les decía yo entonces que el tribunal, como es este órgano público que establece el Estado, ¿cierto?, a través de la ley para ejercer la labor jurisdiccional, ¿cierto?, a través del debido proceso dictar una sentencia definitiva, ¿cierto?, el tribunal se compone de jueces, ¿no?, el actor principal, jueces y juezas, ¿no?, los actores principales del tribunal, pero también de funcionarios y funcionarias, ¿ya? Lo importante es que la labor, como les decía, apunta principalmente o esencialmente a resolver a través de una sentencia el conflicto que ha sido sometido a la decisión, ¿no?, a su conocimiento, ¿cierto? Todo en el tribunal apunta a eso, la voluntad del tribunal y todos sus actos, les decía yo, sean administrativos, actos de gestión, la contabilidad, la economía del tribunal, etcétera, etcétera, apunta a gestionar los casos y resolverlos conforme a derecho, ¿ya? De suerte tal que, déjenme mirar si es que tengo alguna pregunta. ¿Se entiende ahí? ¿Se escuchó bien lo último? ¿Sí? Ya, no se ha quedado pegado nada. Ya, perfecto. Entonces, decía yo que toda la labor apunta a eso, a dictar una sentencia, ¿cierto?, para resolver el conflicto jurídicamente relevante que ha sido sometido a su conocimiento, ¿ya? Ocurre, sin embargo, ustedes ya lo saben, que el tribunal, como tiene también otros funcionarios, ¿no?, que ejercen labores administrativas, ¿cierto?, no lleva a cabo solamente el juicio, ¿no? Esto es aún más evidente en aquellos tribunales como los de competencia civil en Chile, ¿cierto?, que gestionan a través de la escrituración los asuntos, ¿ya? Entonces, la manera en que el tribunal y los actos procesales a través de los cuales el tribunal dicta sentencias en los distintos tipos de conflicto, ¿no?, todos los actos procesales que preceden al acto de sentencia van a diferir, ¿no? Van a ser distintos dependiendo de cuestiones como el tipo de procedimiento, ¿cierto?, las gestiones, las tareas administrativas, por ejemplo, o de gestión que tiene que llevar a cabo un tribunal, por ejemplo, con competencia laboral, un tribunal con competencia en materia de familia, un tribunal con competencia penal, etcétera, son muy distintas a las gestiones o tareas que tiene que llevar a cabo un tribunal con competencia civil. Entonces, todo va a depender de cuestiones como el tipo de procedimiento, ¿cierto? O sea, si es que este es oral o es escrito. El grado de empoderamiento también que le da la ley al juez, ¿cierto?,
hay ciertos procedimientos o ciertas materias en las que el tribunal, y esto lo hemos visto también en clases ya de semestres anteriores, ¿no? El tribunal tiene mucho mayor empoderamiento, de manera tal que los actos procesales que ejecuta, ¿no?, pueden estar dirigidos, digámoslo así, con mayor agresividad, con mayor fuerza, con mayor energía, hacia la obtención, por ejemplo, de la verdad, ¿no?, del caso concreto, hacia la obtención, hacia la posibilidad de recabar mayor prueba más contundente, ¿cierto? Hacia la posibilidad de poner pronto término, hacia la posibilidad de alcanzar acuerdos con las partes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los actos procesales, y esta es la idea que quiero que quede clara, los actos procesales que puede llevar a cabo el tribunal, o sea, lo que se conoce como los actos procesales del tribunal, va a depender, entonces, finalmente, de todas estas variables, ¿ya? Lo importante también, o sea, otra cosa importante, es que el tribunal, como ejecutor de una función pública, recuerden ustedes que el tribunal es un órgano público, ¿cierto?, señalado en la ley para el ejercicio de una potestad pública, ¿cierto?, el poder deber, ¿cierto?, que conocemos nosotros como el ejercicio el ejercicio jurisdiccional. El tribunal entonces está imperado, está regido también por los principios que dominan en esta esfera, ¿cierto?, principios como la probidad, la celeridad, la publicidad, etcétera, 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 ¿no? ¿Va quedando claro? Me levantan la mano si es que tienen alguna pregunta, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuáles eran los otros funcionarios? ¿Ya? Felipe pregunta, ¿cuáles son los otros funcionarios? Bueno, ¿cuáles son los otros funcionarios? Va a depender. Si ustedes miran el Código Orgánico de Tribunales, por ejemplo, ahora no lo tengo a mi alcance, por eso no se los muestro, pero si ustedes miran el Código Orgánico de Tribunales, se van a fijar que la composición de los tribunales va a ser distinta, ¿cierto? Esto es materia que vamos a ver en... esta materia es correspondiente a la primera unidad, ¿ya? Los tribunales laborales, por ejemplo, son bien distintos a los tribunales con competencia penal. Ya saben ustedes que, por ejemplo, el tribunal que ejerce justicia en materia penal, ¿no?, son los jueces de garantía, los tribunales orales en lo penal, y de ahí tenemos hacia arriba Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. La composición no es la misma, ¿cierto? La composición de un juzgado de garantía es para el juez unilateral, ¿cierto? En cambio, el tribunal oral en lo penal es lo que se conoce como un colegio, un panel de jueces, es un tribunal colegiado, ¿cierto? Pero además van a existir funcionarios que en materia de familia no existen, o al revés, por ejemplo. ¿Qué es lo que sí tenemos en materia de familia? Tenemos un consejero técnico, consejero o consejera técnica, ¿cierto? Ellos se desempeñan dentro de los tribunales de familias y tienen funciones que están asignadas, ¿cierto?, dentro de la regulación orgánica de esos tribunales, ¿no? Los tribunales, sobre todo los tribunales reformados, hoy en día tienen administradores de tribunal, ¿cierto? Entonces, ahí ante la pregunta de Felipe, bueno, ¿cuáles son los funcionarios? Bueno, eso va a depender. Los administradores de tribunal, tal como su nombre lo indica, ¿no?, de lo que se encargan es de los aspectos administrativos del tribunal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las reformas procesales del último tiempo lo que se ha hecho es delegar en este tipo de funcionarios la administración, la gestión del tribunal, de suerte tal de dejar concentrado en los jueces las labores esencialmente jurisdiccionales. ¿Se entiende? Entonces va a depender. Los tribunales civiles, en cambio, tienen secretario. No tienen administradores, tienen secretario o secretaria, ¿cierto? Oficiales, oficial primero, oficial segundo, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Quedó claro, Felipe? Ok. Les decía entonces yo que como ejecutor de una función pública, el tribunal en su actuar está regido por los principios que permean a toda la función pública, ¿cierto? La celeridad, probidad, publicidad de los actos, etcétera, etcétera, ¿ya? Couture, Eduardo Couture,
este profesor uruguayo, cuya lectura ustedes tenían asociada a esta materia, nos dice o nos desglosa los actos procesales del tribunal en 3 tipos de actos, ¿no? ¿Cuáles son esos? A ver, Marisela, ¿sabes tú? Sí, le decía yo que Eduardo Couture distingue 3 tipos de actos procesales del tribunal. ¿Ya? ¿No recuerdas? A ver, Josefa. De decisión, de comunicación y de documentación. Excelente. Excelente. ¿Alguien puede decirme o darme un ejemplo de... A ver, Alexis, dime tú, o dame ejemplos de actos de decisión. Después Catalina me da un ejemplo de actos de comunicación y después Jazmín que me dé un ejemplo de acto de documentación. Vamos, Alexis. Perfecto, cualquier acto que resuelva con forma de derecho. Ya. Sigo contigo entonces ahora. Dame un ejemplo ahora de un acto que resuelva con forma de derecho. Hay instituciones procesales que están encaminadas precisamente a eso. Y tú ya conoces el nombre de esto. ¿Qué sería un ejemplo de un acto que resuelve con forma de derecho? Ya, pero el debido proceso es... tengo una pregunta. ¿Entre ustedes pueden ver las intervenciones de cada uno? Sí. Ah, ya, ustedes pueden ver el... Ya, perfecto. Perfecto. Ya, pero debido proceso es más bien un principio, ¿cierto, Alexis? La sentencia. La sentencia, ¿cierto? La sentencia, un acto típico del tribunal, ¿cierto? Un acto de decisión del tribunal. ¿Por qué? Porque los actos de decisión son los que se dirigen justamente a la determinación, al fin del conflicto, a la decisión del mismo, ¿cierto? Pero no solamente, ojo, cuando hablamos de habitualmente cuando hablamos de sentencia, uno piensa en sentencias definitivas, pero también hay otros tipos de sentencias, que es importante porque, tal como su nombre nos dice, también importan, también implican decisión, ¿ya? También implican decisión. ¿Qué sentencias? ¿Interlocutoria? Interlocutorias, ¿no? ¿Cierto? Ya vamos a ver nosotros, precisamente en el contexto de este curso, que la sentencia no es solamente la sentencia definitiva, como nos dice José Francisco, como nos dice también Gabriela, ¿cierto? Están las sentencias interlocutorias. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos nosotros que Felipe y Natalia están en esta conversación, y Felipe... y tenemos una disputa acerca de algún tema a resolver, por ejemplo, qué sé yo, las lecturas que tenemos que hacer de este curso. Y resulta que Natalia y Felipe, ¿no?, se enfrascan en una discusión relativa a la manera en que vamos a poner fin a esta controversia. Natalia dice, yo creo que tenemos que hablar por el chat, y en cambio Felipe dice, no, yo creo que tenemos que hablar directamente a través de audio o a través de video. Ese no es el asunto principal, es más bien, un incidente, ¿cierto? Una cuestión anexa al juicio. Como dice la doctrina, es un juicio dentro de un juicio, ¿cierto? No es lo principal, no es el principal objeto de la disputa, ¿cierto? Entonces, la sentencia que resuelve, ¿no?, un aspecto, un detalle como ese dentro del proceso, pero no el conflicto principal, ¿no?, se llama precisamente sentencia interlocutoria. En algunos países le denominan una sentencia intermedia, ¿cierto? Pone
pone término a un aspecto principal, a un detalle dentro de la discusión más grande que es el conflicto mismo, ¿cierto? Entonces, actos de decisión, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que actos de decisión del tribunal van a haber muchos, Un tribunal, piensen ustedes que hay estudios también que se han hecho de esto, ¿no? Número de decisiones que toma el panel de jueces en un juicio oral, ¿no? Número de decisiones que toma un juez de garantía en una audiencia, número de decisiones que toma el juez de familia en una audiencia preparatoria. Imagínense ustedes tener por aceptada la demanda, la contestación de la demanda, aceptar medios de prueba. Cada una de esas cosas son decisiones intermedias, ¿cierto? Son decisiones alusivas a aspectos precisos del proceso. Por ejemplo, cuando el tribunal rechaza la comparecencia de un testigo, acepta la comparecencia de otro testigo, ¿cierto? Rechaza cierto medio de prueba, ¿no? Cuando decide aumentar un plazo judicial, etcétera, etcétera, son decisiones, son verdaderos actos jurídicos procesales del tribunal que se van dictando a lo largo del proceso. Lo que quiero expresar con esto es que un proceso, ¿no? El aspecto decisorio de un proceso, no es solamente la sentencia definitiva, o sea, no es solamente aquella sentencia que está ubicada al final del procedimiento judicial, ¿cierto? Al término, no es solamente eso, sino que todas las decisiones intermedias. En todo ello hay un acto y recuerden que por eso es un acto jurídico procesal, ¿cierto? Hay una decisión, hay una verdadera voluntad que mueve, ¿cierto?, la decisión del juez, de la jueza en un asunto en específico, ¿cierto? Entonces, decisiones a lo largo del proceso van a haber muchas, ¿ya? Esto a ustedes les puede dar alguna luz de lo complejo, burocrático también que resultan los procesos por escrito, ¿cierto? En los procesos por escrito, el número, la complejización del proceso, ¿cierto?, es mucho mayor justamente por la formalidad de los mismos. En una audiencia, ustedes, como les decía, van a ver muchas decisiones dentro de una audiencia, ¿cierto? El panel de jueces va a tomar muchas decisiones dentro de una audiencia, ¿no? No todas van a ser atacadas. Bueno, en materia civil, por ejemplo, en Chile, como tenemos un procedimiento escrito, ¿no?, la posibilidad de impugnar esas decisiones es mucho mayor porque el medio de comunicación es el papel, ¿cierto? Como es el papel, ustedes tienen que imaginar que cada incidencia y cada resolución que se dicta sobre un aspecto específico del proceso se va acumulando, y eso se va haciendo un expediente, y sobre cada uno de esos papeles las partes tienen posibilidad de argumentar, contraargumentar, impugnar, ¿cierto? Y el tribunal a su turno tiene que seguir decidiendo sobre estas infinitas impugnaciones. ¿Alguna duda? Denme un segundo, voy a recoger esta pregunta. Más allá Alexis dice: profesor, pregunta, ¿en actos de decisión son todos los actos en que el tribunal decide algo, no solamente las... Perfecto. ¿Te quedó claro entonces, Alexis, cierto? Ya. Entonces, posiblemente le llamó la atención a ustedes desde las lecturas que Couture entiende comprendidos en los actos de decisión, ¿no? O sea, en los actos procesales de decisión del tribunal. ¿Se escucha? Sí. Ya, se los pregunto porque a ratos me sale que mi conexión a internet es no muy eficiente. Entonces, Couture entiende, comprendido dentro de estos actos procesales, todos aquellos tendientes a la resolución del conflicto, de manera que acá uno debiera pensar que él incluye, o entiende incluidos, ¿no?, en esta categoría los actos de indagación también del tribunal, ¿no? Por ejemplo, la prueba judicial, o sea, cuando los jueces ordenan recabar cierta prueba, ¿cierto? Ordenan, por ejemplo, o interrogan a testigos, ¿cierto? Eso también, al parecer, entiende Couture acá que existiría un acto procesal de decisión, ¿no? A mí me gustaría llamarlo más bien un acto de indagación, por ejemplo, acto de investigación, por ejemplo, de esa manera, más que un acto propiamente de decisión. Aunque sí es cierto que el tribunal a menudo, o las más de las veces, lo que hace es decidir, ¿no? Por ejemplo, cuando el tribunal indaga o indaga para el esclarecimiento de ciertos hechos, lo que está haciendo después de todo es tomar una decisión. A diferencia de lo que ocurre con las partes, fíjense ustedes,
lo vamos a ver después en unos minutos más, que cuando las partes buscan indagación, ¿cierto? Buscan claridad de los hechos o pretenden convencer al tribunal, lo que hacen más bien es afirmar algunas cosas, ¿cierto? Hacen algunos postulados, sus enunciados son de afirmación, ¿cierto? O más bien de petición o de solicitud, ¿cierto? El tribunal, en cambio, pretendiendo lo mismo, o sea, pretendiendo, por ejemplo, esclarecer algunos hechos, lo hace a través de decisiones, ¿no? Decisiones. ¿Por qué? Porque el tribunal finalmente es el que tiene el mando, ¿cierto?, en esta disputa que es el conflicto judicial. El tribunal finalmente no solicita, el tribunal, y esto ustedes lo pueden comprobar, si miran, si se meten a cualquier expediente virtual, ¿no?, y ven ustedes, lo que hace el tribunal es ordenar, es dar instrucciones, no propiamente solicitar, ¿ya? Posiblemente por eso, Couture entiende, comprendido, ¿no?, dentro de los actos procesales de decisión, ¿no?, cuestiones como, o sea, los actos como de indagación del tribunal también, ¿no? Ya, estaba confirmando si hay alguna pregunta. Entonces, tenemos por una parte los actos procesales de decisión, tenemos también los actos de comunicación, nos decían ustedes mismos, ¿cierto? ¿Cuáles son los actos de comunicación? A ver que alguien explique. Olvidé a quienes le pregunté antes, pero Catalina, por ejemplo. ¿Puedes explicar cuáles serían o en qué consisten los actos de decisión? Dice Catalina, aquellos que tienen, por fin, notificar a las partes u otras autoridades. Catalina, ¿qué es notificar? No sé si se escuchará. ¿Sí se escucha? Yo entiendo notificar como entregar la información, por ejemplo, de la decisión que se haya tomado. Perfecto. Perfecto. Es interesante porque cuando Couture nos habla de actos de comunicación, ¿no?, nos lo describe algo así como aquellos actos que se dirigen a dar noticia, como nos dice Catalina, ¿cierto? A dar noticia, a poner en conocimiento. ¿En conocimiento de quién? En conocimiento de las partes, puede ser, en conocimiento de terceros, en conocimiento de otros órganos públicos o privados del proceso, por ejemplo, ¿no? Órganos públicos o privados del proceso, ¿cierto? O de algunos aspectos específicos del proceso también, por ejemplo, ¿no? Catalina ya nos habló de notificaciones. ¿Algún otro ejemplo? Miguel, por ejemplo. ¿Tienes algún ejemplo de un... me piden por ahí que apaguen sus micrófonos? Creo que están todos apagados. Miguel. La citación. Ya, ¿citación a qué, por ejemplo? ¿O a quién? Yo creo que citación, sí, o sea, de hecho, está bien, pero creo que se enmarca en lo que nos decía Catalina, ¿cierto? Aquellos actos que tienen por objeto o fin notificar a las partes, ¿cierto? En la citación hay, de hecho, un emplazamiento, ¿cierto? Como notificación, dices ahora. Sí, notificación es lo que nos dijo Catalina, ¿cierto? Se pone en conocimiento de un actor, de un interviniente dentro del proceso, para sencillamente dar noticia, para citarlo, para emplazarlo, ¿cierto? Pero pongo un ejemplo de alguien, de un tercero, ajeno al juicio mismo. ¿Profe? Sí, Francisco. Los oficios y los exhortos son como medios de comunicación, ¿no? Exacto, los oficios y los exhortos, ¿cierto?
los ¿Por qué? A ver, ¿alguien tiene alguna noción de qué hacen los tribunales, por ejemplo, a través de un oficio? Por lo general lo que hacen es solicitar información a otro organismo, ¿no? A ver, ¿cómo qué, por ejemplo, Francisco? Ponnos algún ejemplo. Cuando uno está en el proceso, en la etapa de discusión y todavía no puede notificar la demanda y no conoce el domicilio del demandado, uno generalmente tiene la posibilidad de pedir informe de domicilio a los organismos públicos como el Registro Civil, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuesto Interno. Excelente. Por ejemplo, cuando un tribunal con competencia penal quiere conocer el paradero de una persona o quiere saber si una persona ha infringido una medida cautelar personal, ¿cierto? Por ejemplo, saliendo del país cuando no tenía permiso para salir del país o tenía más bien prohibición de hacerlo, ¿cierto? Se le pide a la Policía de Investigaciones un certificado o un informe de ingreso y salida del país, por ejemplo, ¿cierto? Cuando un tribunal exhorta a otro tribunal, o sea, comunica a otro tribunal, le envía el expediente a otro tribunal, o le pide a otro tribunal el expediente de una causa concreta sobre una de las partes actuales del proceso, ¿cierto? O, por ejemplo, típicamente en materia de familia los jueces tienen bastante poder, ¿no?, en los asuntos de familia para oficiar a distintos órganos, ¿no?, del Estado. Por ejemplo, a ver, un típico caso es cuando el alimentante no cumple con su obligación alimentaria, ¿cierto? De manera tal que el juez o la jueza de familia lo que hace es pedir información relativa al patrimonio del alimentante, ¿no? Pedir información relativa a ese patrimonio. Por ejemplo, si es que tiene vehículos motorizados, ¿no?, si es propietario o propietaria de vehículos motorizados, si es que tiene propiedades raíces, ¿no?, si es que tiene acciones, etcétera, etcétera. A veces se pide en algunos juicios, ¿no?, levantar el secreto bancario, etcétera, ¿cierto? Son actos de comunicación donde se requiere a alguna parte del proceso o a terceros, ¿no?, alguna información o actuar dentro del proceso, ¿no? A eso se refiere Futur con los actos de comunicación. ¿Vamos claros hasta acá? Sí, sí, Sí. sí, sí, súper. Ya. Y un tercer tipo de acto procesal del tribunal, ¿no?, son los actos de documentación, ¿cierto? Los actos de documentación. Danai, ¿me puedes decir cuáles son los actos de documentación? Voy a buscar más agua, espérenme un segundo. Piense por mientras. Danae, ¿estás? ¿Alguien que ayude a Danae?
interesante esto. Entonces, los actos de documentación, nos dice Jazmín que son aquellos que están dirigidos a representar mediante documentos escritos los actos procesales de las partes. Excelente, Jazmín, excelente. Aquellos dirigidos, nos dice Marisela, a representar mediante documentos escritos los actos procesales. Bueno, actos de documentación del tribunal. Tenemos entonces los actos de decisión por una parte, tenemos los actos de comunicación, pero también el tribunal lo que hace es documentar. Documentar. Si yo pudiera describirlo de la manera más precisa posible, yo diría que los actos de documentación son propiamente actos de registro. Lo que hace el tribunal, ¿no?, es dejar registro en general. Ese registro, ustedes ya lo saben, dependiendo del modelo procesal que impere, ¿no?, en una materia específica, ¿no?, puede ser un registro virtual, puede ser un registro de audio, puede ser un registro escrito, ¿no? Ya sabemos nosotros que el principio de la escrituración nos lleva, y lo hemos dicho hasta el cansancio, en otros semestres también, nos lleva a dejarlo todo registrado en el papel, porque ¿cómo es que dice la expresión latina tan famosa a propósito de esto? Denise, ¿te acuerdas tú? No, profe. Felipe. ¿Cómo, Felipe? No sé si te estoy escuchando muy bien. Nos dice la máxima latina que tratándose de los procesos escritos, lo que no consta en el expediente no consta en el mundo, ¿cierto? Lo que no consta en el expediente no existe, ¿ya? Eso es muy importante. Dana, ¿qué sería eso? No, está bien, está perfecto. Ya, perfecto. Entonces, les decía yo que el tribunal lo que hace también, en buena medida, parte de la función del tribunal es registrar, ¿no? Y esto es aún más importante tratándose de los procedimientos escritos, porque como dice este proverbio latino, lo que no consta en el expediente no consta en el mundo. Esto no es tan así en los procedimientos orales. En los procedimientos orales, los actos procesales, sí, se deja registro de ellos, ¿no? Por ejemplo, de hecho, si ustedes se meten a la página web del Poder Judicial, van a encontrar, ¿no?, en las audiencias, los audios, ¿no?, de las audiencias orales, las declaraciones de testigos, etcétera, ¿cierto? No se es tan escrupuloso, la palabra no es riguroso, no es tan completa, ¿cierto?, la función de registro cuando estamos hablando de juicios orales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de juicios orales, lo que importa es lo que ocurre al frente del juez, ¿no? Lo que importa es lo que ocurre al frente del juez. La obligación de dejar registro en papel no existe, ¿no? Existen otros tipos de registros, sí, más bien como respaldo, ¿cierto? Pero lo importante, ¿no?, y a eso le llama la doctrina procesalista como la centralidad del juicio oral, ¿no? Lo importante en los procedimientos orales es la audiencia, ¿cierto? No ocurre lo mismo, ya lo sabemos, en materia civil. Bueno, el caso es que Eduardo Couture nos previene o nos alerta sobre la confusión que tiende a existir entre el acto mismo que se va a documentar y el documento en sí, ¿no? ¿Alguien podría explicarme esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el acto y la documentación?
Perfecto, el acto precede al documento, que existen dos actos procesales, exacto, que el acto propiamente tal, del que se quiere dejar registro. Muy bien, todos muy bien, Natalia. Bien, muy bien. A ver, pónganme un ejemplo. Porque lo que ustedes dicen es correcto, ¿cierto? El acto es el antecedente, ¿cierto? El acto es aquello que se registra, se representa en el documento, ¿cierto? Pónganme un ejemplo. Profesor, podría ser el testimonio y cuando no me acuerdo cómo se llama el que toma el acta, registra todo esto en el expediente para que quede en la carpeta digital. Entonces el acto sería el Ministro de Fe. testimonio Excelente. y el ¿Quién? acta lo que ¿Quién es el sube que es... habla? Sale P acá. Sí. ¿Quién es? Pablo. Que no me sale tu nombre. Perfecto. Está excelente. Está excelente. En una declaración de testigos, por ejemplo, en una declaración de testigos, en materia civil, ustedes que van a tener ese funcionario cuyo nombre olvidaba Pablo, ¿a quién se está refiriendo? ¿No? Es Ministro de Fe. el ministro de Fe. ¿Quién hace de ministro de Fe en este caso, Denise? El receptor, ¿no? Notificadora, no sé. El receptor, en este caso, el que toma la declaración, ¿cierto? Lo mismo pasa con la confesión, la prueba confesional. Entonces, en la declaración de un testigo, por ejemplo, ustedes van a tener el acto del testigo, que es la declaración, ¿cierto? La declaración. Ese es un acto del testigo, o sea, no es un acto del tribunal, ¿no? El acto del tribunal, para estos efectos, ¿no? El tribunal, el brazo armado del tribunal, es el ministro de Fe, como nos dice Denis, el receptor, que toma nota, tipea, ¿cierto? Tipea lo que va diciendo el testigo. Aquí hay dos actos procesales por separado, si se fijan ustedes, ¿no? Ambos son esenciales, por supuesto, independiente uno de otro no pueden existir. Si el receptor o la receptora no toma nota, ¿no? Y no levanta un acta firmada después, ¿no? De lo que hace el testigo puede haber sido una prueba, su declaración puede haber sido una prueba muy contundente, pero en rigor no existe, ¿no? Esto en los procedimientos escritos, ¿cierto? El registro de esa declaración, en cambio, es el documento, es el acta. Ustedes la pueden leer, de hecho, en los expedientes se ve la declaración, ¿cierto? Incluso con faltas de ortografía, con omisiones, ¿cierto? Porque tienen que ir tipeando, ¿cierto? A toda velocidad en la medida que va hablando, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? ¿Vamos bien? Sí. Con 5 síes, esa va a ser la regla por ahora. Con 5 síes, Sí. 1, 3, 4, me falta uno. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos por una parte los actos procesales del tribunal, ¿cierto? El tribunal o el juez o jueza, como ¿qué otro sujeto procesal tenemos nosotros? Las partes. Las partes, nos dice Denise, ¿cierto? A ver, Pablo, ¿tienes cuáles son los actos de parte? Pablo, sí, te preguntaba, perfecto, Catalina se nos adelanta, pero te preguntaba yo por los actos de parte. A ver, una cuestión, es importante que acá, por eso a mí me gusta hacer una introducción a cuál es el interés que está detrás de los distintos sujetos procesales. Yo les decía que tratándose del tribunal, el interés del tribunal, por supuesto, es la decisión del conflicto, ¿cierto? ¿El interés de las partes cuál es? ¿Cuál es el interés de las partes, Pablo? Realizar actos para satisfacer sus pretensiones, las pretensiones que estas tienen. Eso es súper importante.
Eso es súper importante porque tiene un interés divergente con el del tribunal, ¿cierto? El tribunal pone orden, el tribunal pone la plataforma, el escenario, ¿cierto? Para que se lleve a cabo el debate. El único interés del tribunal, porque así se lo impera el derecho, ¿no? La Constitución ni más ni menos, es resolver el conflicto sometido a su conocimiento, ¿cierto? Pero el interés, y esto es importante para que veamos de qué manera difieren, ¿no?, los actos procesales de los distintos sujetos del proceso. El interés de las partes es, como nos indica Pablo, la satisfacción de su pretensión. ¿Ya? Parte, nosotros lo entendemos, o lo podemos definir como todo aquel que pide, o contra quien se pide, en un juicio, la actuación de la ley en el caso concreto. ¿Cierto? Parte de las materias del semestre pasado, ¿no?, era, como les decía al principio, la de partes. Y partes las pueden haber directas o indirectas. ¿Ya? ¿Quiénes son las partes directas? Es bastante obvia, la verdad, la respuesta. Felipe. Profe, no se escucha la pregunta, es que tapa el micrófono. ¿Y dónde? Es que yo no sé dónde está el micrófono en esta cuestión. ¿Me escucha ahí o no? Y ahí sí. Alexis dice que Jazmín y Rocío tienen que apagar el micrófono. Ya. Entonces, ¿quiénes son partes directas en el juicio? ¿Quiénes se le ocurre a usted que son partes directas? ¿Demandante y demandado? Perfecto, demandante y demandado. ¿Quiénes serían partes indirectas? Evgenia, muy bien también. Bien, Felipe. Denme un segundo. ¿Aló? Espérenme un Ahí segundo. sí. Me tienen que venir a conectar a internet. ¿Aló? Porque, ¿saben qué? Toda esta clase la estoy haciendo con los datos del celular, porque todavía no conecto, no me instala el internet. Así que me va a salir más cara cada clase. Ya, pero démosle. Les preguntaba yo quiénes son partes directas. Partes directas son demandante y demandado. Partes indirectas, ¿quiénes serían? Los terceros, nos dice Evgenia. Muy bien, los terceros, ¿cierto? Pues bien, el ímpetu de las partes está puesto, como les decía, en obtener una sentencia favorable a los intereses. Esa descripción, el ímpetu de las partes, ¿no?, dirigido a obtener una solución para su caso, una sentencia favorable, es más bien de las partes directas, o sea, de demandante y demandado. El demandante va a querer que se acepte, que se acceda a su demanda, o sea, que se me declare dueño, por ejemplo, de la propiedad. Demandado va a tener el interés de que se rechace esa demanda, ¿cierto? Que se me declare a mí como dueño de la propiedad, o que se rechace la pretensión de la demandante, ¿cierto? Los terceros tienen otros tipos de intereses, ¿cierto? Otros tipos de intereses. Los terceros del juicio. Por ejemplo, en un típico caso de tercería, en un juicio ejecutivo, una tercería de posesión, ¿cierto? El interés del tercerista es distinto al interés de las partes. Puede ser incompatible, puede ser compatible, puede ser coherente, ¿no?, o puede ser un interés completamente distinto, ¿no?, del de las partes. Lo cierto es que de los intereses, como bien ya algunos de ustedes decían en el chat, ¿no?, de los actos procesales de las partes, ¿no?, nosotros vamos a tener actos de obtención, dice Eduardo Couture, y actos de disposición. ¿Ya? Esta clasificación es bien importante, ¿no? Actos de obtención y actos de disposición. ¿Ya? ¿Qué entenderíamos nosotros por actos de obtención?
Perfecto, nos dice José Tomás que los que tienden a lograr la satisfacción de la pretensión por el tribunal. Muy bien. El acto, tal como lo describe José Tomás, los actos procesales de parte de obtención, ¿no? Lo que buscan es la satisfacción de la pretensión que encarna una parte determinada, ¿cierto? Entonces se van a dividir, ¿cierto? A su vez en actos de petición, actos de afirmación y de prueba. Estos son los principales tipos de actos que va a llevar a cabo la parte del proceso, ¿cierto? La pretensión, o sea, el acto inicial, por ejemplo, la demanda, ¿no? Va a ser un acto de petición, ¿cierto? Solicito a su señoría, ¿cierto? Solicito a su señoría que se me declare dueño de la propiedad. Solicito a su señoría que José Tomás me restituya lo que le vendí, ¿cierto? Solicito a su señoría que Mariela me pague la indemnización que estoy reclamando por los daños que me provoco, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O sea, todos aquellos actos de parte donde se pide, donde se solicita, donde se clama por la ejecución de un acto determinado o la declaración de un derecho, ¿cierto? Están también los actos de afirmación. Los actos de afirmación de las partes, tal como su nombre lo indica, son verdaderas aseveraciones, son postulaciones, son enunciados, ¿no? Donde se afirma algo, ¿no? O sea, aquella parte de la demanda, por ejemplo, donde no precisamente donde se pide que se declare dueño, sino que donde se afirma ser dueño, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿no? Lo que ocurrió, señor juez, ¿no? Respecto de los hechos, es que yo venía cruzando con luz verde, ¿no? Y el demandado cruzó con luz roja, ¿cierto? Ahí hay un acto de afirmación, hay una verdadera aseveración, hay una aserción acerca de cómo ocurrieron determinados hechos. Eso puede ocurrir tanto de los hechos como respecto del derecho. Entonces yo puedo decir, en esta materia, señor juez, no es aplicable, ¿no? el estatuto el estatuto del derecho laboral, ¿cierto? El estatuto del Código del Trabajo, sino que más bien en esta materia, como se trata de un funcionario público, nos rige o estamos regidos, ¿no? Por el derecho administrativo, ¿cierto? Son verdaderas afirmaciones, tanto respecto entonces de los hechos como respecto del derecho aplicable. El demandado, por ejemplo, va a decir, no, señor juez, los hechos no ocurrieron de esta manera, no ocurrieron como los esboza el demandante. El demandante lo que está haciendo es esbozarlos de manera mañosa, pero en realidad esto no ocurrió, porque la calle sí estaba, por ejemplo, con llovizna, etcétera, ¿cierto? O el derecho aplicable, la verdad es que no es este, sino que este otro, ¿cierto? Entonces tenemos dentro de los actos de obtención, que como bien nos dice José Tomás, son los que tienden a la satisfacción de la pretensión, ¿cierto? Tenemos los actos de petición, los actos de afirmación, pero tenemos también los actos de prueba, ¿cierto? Los actos de prueba son no otra cosa que aquellos actos que tienen por objeto incorporar al proceso, ¿cierto? Objetos o relatos para convencer al tribunal. Denme un segundo, entonces me dice Matthew, nos dice, si puedo repetir la definición de actos de afirmación. El acto de afirmación, ¿no? Actos de afirmación son, después de todo Matthew, los actos de aseveración, son enunciados, ¿no? Son postulados que emiten las partes tanto respecto de los hechos como del derecho aplicable. Por ejemplo, va a ser un acto de afirmación, le decía yo, cuando el demandante dice los hechos ocurrieron de esta manera, ¿cierto? El auto del demandado se conducía a exceso de velocidad, o incluso por cuestiones referidas específicamente al proceso en particular. Por ejemplo, el secretario del tribunal no autorizó la resolución, o cuando yo digo, esta resolución no fue notificada en tiempo y forma. Ahí lo que hay, Matthew, son verdaderas afirmaciones, ¿cierto? Aseveraciones, ¿cierto? Son postulados, ¿no? Son enunciados lingüísticos. Yo lo que hago es afirmar, ¿cierto? La ocurrencia de ciertos hechos, ¿no? La realización de ciertos hechos, que los hechos se verificaron de tal o cual manera, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, el secretario del tribunal no firmó esta resolución no me fue notificada, esta actuación no me fue comunicada por la parte contraria,
el funcionario del tribunal no hizo el llamado a conciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Los testigos no asistieron, etcétera, ¿no? Son actos de afirmación. Entonces tenemos por una parte que las partes pueden pedir al tribunal, o sea, solicitar. Tenemos también que las partes pueden afirmar, o sea, son los actos jurídicos procesales de parte tendientes a la afirmación, a convencer al tribunal de que el derecho aplicable es tal o cual, o los hechos ocurrieron de tal o cual manera. Y tenemos también los actos de parte de prueba, ¿no? Por prueba me refiero a acreditación, ¿cierto? Los actos procesales de parte de prueba, ¿no? Son aquellos actos que tienen por objeto la incorporación al proceso de hechos, ¿no? De relatos, de objetos, para obtener el convencimiento del tribunal, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, téngase por acompañado, señor juez, a esta demanda, esta escritura pública que da cuenta de la compraventa que celebré con el demandado. Téngase por acompañado, señora jueza, a esta demanda, ¿no? El contrato de arrendamiento que celebré con el arrendatario y que hasta el día de hoy desconoce a través del no pago de las rentas de arrendamiento. Téngase por acompañada, señora jueza, la piedra que cayó desde el puente o que saltó desde la carretera y que terminó por destruirme el parabrisas del auto. Téngase por acompañada la declaración de testigo, ¿no? Formulada en el juicio penal, ¿no? Para ser allegada al juicio civil como medio de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Téngase por acompañada, ¿no? Téngase por acompañado este set de fallos, este set de jurisprudencia, ¿no? Que da cuenta de que mi posición, señor juez, es la que corresponde conforme a derecho, etcétera, 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 ¿cierto? Se incorporan al proceso relatos, objetos, cosas, ¿cierto? Para obtener el convencimiento del tribunal. Eso entonces circunscrito a lo que nosotros hemos llamado, o que Couture más bien llama, actos de obtención. Están también los actos de disposición. Entonces, por una parte, de obtención descritos correctamente por José Tomás, ¿no? Como aquellos actos que tienden a lograr la satisfacción de la pretensión. Pero hay otros actos también de parte, ¿no? Que son verdaderos actos de disposición. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos nosotros el principio dispositivo? A ver, ¿en qué consisten estos actos de disposición? ¿Alguien tiene la respuesta? Rocío, por ejemplo. Muy bien. Felipe nos dice que son actos que tienen por objeto crear, modificar o extinguir un proceso. Ya José Tomás dice que crea, modifican o extinguen situaciones procesales, ¿no? Nos recuerda que Couture dice que pueden ser el allanamiento, ¿por qué se usa la palabra disposición acá? Porque justamente lo que trata de describir esta idea es la disposición sobre el objeto de la controversia, ¿cierto? Por eso son actos de disposición, porque la parte dispone de su acción, dispone de su pretensión también, y dispone finalmente de su derecho. Por disponer, a lo que nos referimos, es a que la parte decide lo que hace respecto de el objeto del litigio. Por ejemplo, de la misma manera que ustedes pueden disponer de sus bienes, ¿cierto? Ustedes disponen de sus bienes, ustedes pueden disponer del lápiz tirándolo por la ventana, ustedes pueden disponer de su celular tirándolo a la piscina, ustedes pueden disponer de sus bienes, pueden cuidarlos, etcétera, etcétera. O sea, ustedes tienen el dominio, ¿cierto?, de sus bienes. Bueno, de la misma manera, ustedes tienen dominio de su pretensión, ¿cierto? Entonces, cuando Couture nos dice que los actos de las partes pueden ser de disposición, lo que nos está diciendo es que las partes, y esto es mucho más claro en el proceso civil, ¿cierto? Las partes disponen, o sea, las partes deciden conforme a la autonomía de la voluntad qué es lo que hacer con el objeto de la controversia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como nos dice, se allanan, ¿cierto?
se allanan, ¿no?, a lo que dice la parte contraria. Entonces, si la parte contraria pide 100, yo, como demandado, me allano, y al allanarme estoy disponiendo de mi derecho. Digo, sí, efectivamente, le debo 100, ¿cierto? Me allano. Me desisto de la acción. Recuerden ustedes, ¿cierto? En las salidas alternativas, ¿no? O lo que llamamos también en semestres anteriores, ¿no?, los equivalentes jurisdiccionales. ¿Qué es lo que hacen los equivalentes jurisdiccionales? Uno de ellos, por ejemplo, el desistimiento. A través del desistimiento, ¿qué es lo que hago? ¿No? Dispongo de mi pretensión. Me desisto de mi pretensión. Y digo, sabe, señor juez, sabe, señora jueza, me desisto de esto porque me he dado cuenta que en realidad estaba equivocado, o me he dado cuenta que en realidad con el demandado llegué por fuera a un acuerdo, ¿cierto? Me desisto porque llegamos a un acuerdo con el demandado y lo solucionamos por vía anexa al tribunal, ¿cierto? La transacción, en la transacción, cuando nosotros transamos, recuerdan ustedes, ¿no?, ¿qué es lo que hacemos? Precavemos un litigio futuro, ¿cierto? O ponemos fin a un litigio actual. Transamos, ¿no? Transamos, y tal como su nombre los dice, no, tal como su nombre nos anuncia, ¿no?, hacemos una verdadera transacción sobre una cosa, por ejemplo, o sobre mi derecho litigioso, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo en todas estas hipótesis? Estoy disponiendo de mi pretensión, ¿cierto?, del objeto de la controversia, ¿cierto? Pero ojo, no solamente respecto del objeto de la controversia, a ver si hay preguntas. Perfecto, ya, sí, voy a tener más cuidado con el micrófono, y me comprometo, una vez que termine esta clase, a buscar dónde está, porque no sé exactamente cuándo es que lo detengo. A mi derecha. Bueno, entonces, la disposición, los actos de parte de disposición, ¿no?, pueden ser no solamente respecto del objeto del litigio, ¿no?, de la controversia misma, del derecho material que está siendo discutido, ¿no? Pueden ser no solamente sobre si soy o no soy dueño, ¿no?, de un bien en particular, ¿cierto?, sino que también actos de disposición de derechos procesales específicos. ¿Alguien puede ponerme un ejemplo? ¿Alguien puede ponerme un ejemplo de cuándo una parte podría disponer, podría sacrificar, por ejemplo, un derecho procesal en específico? Ya no, ¿no?, del objeto mismo de la controversia, sino que un derecho procesal en específico. Una oportunidad procesal, por ejemplo. ¿Puede ser si decido o no ejercer algún tipo de recurso? Excelente. Cuando, como lo dice José Francisco, cuando el litigante toma una decisión respecto de si recurrir, ¿no?, de recurrir o de impugnar una decisión del juez, ¿no?, lo que está haciendo es disponer de su derecho a impugnar, ¿cierto? Entonces, si yo digo, ¿sabes? Yo le digo, por ejemplo, yo le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo que respecto de esta resolución en particular no recurramos, ¿no? No nos vayamos de apelación, porque si nos vamos de apelación corremos este riesgo. Entonces dejemos mejor transcurrir el plazo del recurso, ¿no? Dejemos transcurrir el plazo. Ahí yo estoy disponiendo de mi derecho al recurso, ¿cierto? Ocurre lo mismo tratándose de medios de prueba. Un típico caso de disposición respecto de los medios de prueba, ¿no?, es cuando decido no presentar a un testigo. Entonces yo acompaño la lista de testigos en un juicio ordinario civil dentro de los primeros 5 días, ¿cierto? Acompaño la lista de testigos, ¿no?, y digo yo, señor juez, para probar estos hechos voy a acompañar a estos testigos, y enumero 12 personas. ¿Por qué? Porque me tengo que ir a la segura, y no sé si todas esas personas van a tener disponibilidad para venir al tribunal en las distintas fechas que éste fije para efectos de su declaración, ¿cierto? Y finalmente, llegado el día, digo, ¿sabe, señor juez? A este no lo encontré, este no lo necesito, la declaración de este sería sobreabundante, porque no va a ser muy distinta a la de este, así que empiezo a renunciar a ciertos medios de prueba, ¿cierto? Empiezo a renunciar a ciertos medios de prueba. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando llego a acuerdos
verdaderos acuerdos procesales que se producen dentro del litigio, ¿no? Con mi contraparte. Entonces, cuando el tribunal fija los puntos de prueba, las partes dicen, los mismos abogados o abogadas de la parte se ponen de acuerdo y dicen, ¿saben qué? Este punto parece no ser discutido, ¿no? En este punto la verdad es que hay claridad y estos son los puntos que vamos a aprobar. En consecuencia, renunciamos, señor juez, a acreditar estos puntos de prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque respecto de ellos en realidad no hay discusión, no hay conflicto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro síes. Sí. Muy bien. Ahí tenemos los 5 sí. Entonces, a eso nos referimos nosotros con actos de disposición. Y por último, a ver, ya hemos visto los actos procesales del tribunal, ya hemos visto los actos procesales de parte. De todo esto nos vamos a referir a lo largo de todo este semestre, ¿cierto? Notificaciones, incidentes, resoluciones, los plazos, etcétera, 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 ¿cierto? Tenemos entonces los actos del tribunal, tenemos los actos de parte, ¿y de qué nos falta? De terceros. De terceros. A ver, Denise, ¿cuáles serían los actos de tercero? Acto de prueba, de decisión y de cooperación. Perfecto. Actos de prueba, actos de decisión y actos de cooperación. ¿Alguien puede decirme cuál sería, por ejemplo, o darme un ejemplo de acto de prueba? La declaración de testigos. La declaración de testigos, ¿cierto? Un acto de decisión. Esta es una hipótesis un poco más complicada porque ahora habla acá Couture, por ejemplo, de los jurados, sistema que nosotros no tenemos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, bueno, y la hipótesis que pone Tomás, ¿no? El caso de un arbitrador, ¿cierto? Más claro es el caso de los actos de cooperación. ¿Qué sería un típico acto de cooperación? Los peritos nos dicen que existe. El martillero también podría ser, ¿cierto? El martillero en el remate, ¿cierto? El conservador de bienes raíces, si es que le pido como juez al conservador hacer alguna anotación marginal, ¿cierto? Por ejemplo, para prohibir la enajenación de alguna propiedad. ¿No es verdad? Cuando se hace la retención judicial igual. La retención judicial, sí, también sería un buen ejemplo. La retención, por ejemplo, es típica en materia de alimentos, entonces Denise nos dice, quizás a esta hipótesis te referías, Denise, Como decirle al empleador que Exacto, le descuente y se lo deposita en la cuenta bancaria de la pensión alimenticia. exactamente, en típicos casos de familia, lo que hago es decirle al empleado, pedirle al empleador la retención judicial, ¿cierto? Entonces el juez ordena al empleador que de las remuneraciones que recibe el trabajador o la trabajadora, ¿no? Que están obligados o obligadas a dar alimentos, por ejemplo, lo que hace el juez es ordenarle al empleador, ¿no? La retención de la suma correspondiente. Entonces, reténgalo usted a este trabajador o a esta trabajadora el monto tanto, ¿cierto? Porque este monto usted tiene que entregárselo al tribunal para la subsistencia de el o la alimentario o alimentaria. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Bueno, con eso avanzamos, no terminamos, pero avanzamos en lo relativo a la materia del día de hoy. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna solicitud? Rafael, dime. Ya.
Perfecto, tengo dos preguntas. Tengo un acto de, nos pregunta Rafael por el acto de cooperación, nos pregunta Felipe por el acto de decisión. Bueno, voy a partir por esto último, que es una hipótesis, siento yo que poco cercana a nuestro derecho, ¿cierto? Porque Couture nos dice, por ejemplo, lo voy a leer directamente, el acto de decisión, en ciertas circunstancias, la ley demanda a los terceros la decisión de un punto específico, ¿cierto? Del proceso. Como el caso del jurado, ¿cierto? En los regímenes que lo tienen. O el perito arbitrador, ¿cierto? Los árbitros también deben decidir en materia comercial, etc. Bueno, la verdad es que los procesos a veces están dentro de los procesos, ¿no? Se entrega. En nuestro sistema jurídico yo siento que es poco probable hipótesis como esta. Por ejemplo, no tenemos jurados. Sí tenemos, por ejemplo, sí tenemos árbitros, ¿cierto? Sí tenemos árbitros. Pero la verdad es que el acto decisorio, ¿no? El acto decisorio en el juicio está entregado, diría yo, completamente al tribunal. Sí, hay una hipótesis que podría acercarse a lo que piensa Couture, que es el que dice el perito. El perito, por ejemplo, pero que no es, a mi juicio no es realmente una decisión, sino que es más bien una aseveración, una afirmación. El perito lo que hace, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el muro medianero se cayó por desgaste de material o por el movimiento sísmico, ¿cierto? ¿Está tomando verdaderamente el perito una decisión? Yo creo que no está tomando una decisión. Él está describiendo, está haciendo una afirmación de acuerdo a su expertise, ¿cierto? Pero no está tomando una decisión. El perito no está diciendo yo condeno a esta persona porque en realidad el muro se cayó por su negligencia en la construcción, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo yo decido que el muro se caiga por este motivo. El perito está haciendo una mera descripción. La decisión está radicada exclusivamente en el juez. Por lo tanto, creo que es una hipótesis un poco lejana a nuestro derecho. Estoy pensando, sí, que podría decisiones que toman órganos vinculados, ¿cierto? A la jurisdicción, podrían de alguna manera considerarse actos de decisión, ¿no? Decisiones que podría tomar eventualmente la Contraloría General de la República, decisiones que podría tomar, por ejemplo, la Tesorería, ¿cierto? El Servicio de Impuesto Interno respecto de una causa relacionada con los tributos de una persona, etc. Son actos de decisión que pueden tener impacto en el proceso, ¿no? Eso respecto de los actos de terceros de decisión. Los actos de cooperación, Rafael, son un poco más claros, ¿no? Todos aquellos actos donde a terceros se pide, ¿no? alguna intervención en el proceso. Por ejemplo, como decíamos con Denise, ¿no? La retención del salario, la retención de las remuneraciones del empleado cuando éste tiene alguna obligación alimenticia que no está cumpliendo. El juez le ordena, ¿no? al empleador retenerle, ¿no? una suma correspondiente, retenerle parte de su remuneración, ¿ya? Para de esta manera asegurar el cumplimiento de su obligación alimenticia, ¿cierto? Ahí tenemos un típico acto de cooperación, también lo que veíamos al principio de esta clase, ¿no? Un acto de cooperación típico sería cuando, como decía José Francisco al principio, en su ejemplo, ¿no? Cuando se le pide a el banco información sobre las finanzas de cierta persona, cuando se le pide, por ejemplo, a la policía de investigaciones, ¿cierto? Informar acerca de los ingresos y salidas del país de una persona. Cuando se pide a Carabineros de Chile acompañar al receptor, ¿no? en el descerrajamiento de la propiedad para el embargo de los bienes, etcétera, etcétera. Se trata en todos esos casos de terceros intervinientes, no son terceros interesados, son terceros intervinientes en el proceso, ¿cierto? Que colaboran con la función del tribunal y sin cuya colaboración la verdad es que cualquier cosa que haga el tribunal no sería posible, o cualquier decisión que tome el tribunal no sería posible de cumplir. ¿Por qué se da esto? Lo vimos también en los semestres anteriores, porque el tribunal tiene una característica, es una característica de la jurisdicción. ¿Qué es lo que tiene el tribunal?
que consiste en obtener a través de su orden, ¿no?, la cooperación de terceros o el cumplimiento de sus decisiones. ¿Cómo se llama eso? Facultad de imperio. La facultad de imperio, ¿cierto? La facultad de imperio, el imperium, como decíamos, ¿cierto?, en semestres anteriores. El tribunal tiene el poder, y así lo dice la propia Constitución, ¿no? Los tribunales tienen el poder para hacer ejecutar lo juzgado, ¿cierto? Recuerden ustedes los momentos jurisdiccionales: conocer, etapa de conocimiento; juzgar, etapa de decisión; y hacer ejecutar lo juzgado. Los tribunales, entonces, tienen el imperio, tienen la fuerza, el poder, la potestad para el obligado cumplimiento de lo que deciden, ¿cierto? Pueden por lo mismo impartir instrucciones, ¿cierto? Y dentro de las instrucciones que imparten está a los órganos o instituciones colaboradoras, ¿cierto? Que es precisamente, ¿no?, la hipótesis en la que se pone Couture cuando habla de actos de cooperación de parte de terceros. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos claros, no? Con eso creo que podemos, a falta de 4 minutos para completar las 2 horas de hoy día, con eso creo que es suficiente. ¿Les parece? Sí. Sí, está bien. Ya, oigan, muchas gracias. Acabo de... Con esto... Yo estoy feliz, porque lo pasé. Y es primera vez ¿Aló? que hago una clase virtual. Así que esto, les agradezco la oportunidad. ¿Alguien dijo aló? Sí, quería saber si me escucho bien ahora. Sí, tú eres Pablo. No, yo soy Felipe. Felipe, sí. Que antes me escuchaba mal. Sí, no, se escucha Pero bien. ahora lo arreglé. Ya, pero ya terminamos la clase. ¿Ah? Pero ahora lo arreglé. Ah, ya, pero ¿pudiste escuchar o no? Que ahora lo... Era para las clases. Ya, Sí, sí, eso sí. ya, ok. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho, ánimo y mucha energía, paciencia. No debe ser fácil, no es fácil para nadie los momentos que estamos pasando, ¿cierto? Cualquier duda, aprensión, comentario o sugerencia, me escriben y nos vemos el día miércoles a las 4 para la hora que tenemos ese día, ¿ya? Vamos a seguir con actos procesales, pero también vamos a... Pudiéramos seguir de acuerdo al programa, porque mi idea es terminar actos procesales ahí, y conforme al programa, como ustedes ya saben, lo que viene después de eso es el mandato judicial y la comparecencia en juicio, ¿ya? Vamos a tratar de dejar empezada ya esa materia. ¿Estamos? Ok. Que estén muy bien, cuídense, un abrazo a todos. Gracias, profe. Chao, Gracias. profe. Y ahora, ¿cómo le pongo término a esto? Salir de la reunión. Finalizar reunión, ¿cierto? Plac.